Hola nuevamente queridísimos amigos. A propósito del éxito que ha tenido el gobierno en la primera semana de instalación, es que hoy en la mañana se vivió un momento llamativo durante la edición de un programa radial en Radio Infinita, luego de que el periodista Juan Manuel Astorga se refiriera a los principales hitos que han marcado la instalación del gobierno de José Antonio Kast durante su primera semana, instancia en la que emitió un comentario destacado. En ese sentido, durante su editorial, Juan Manuel Astorga planteó que el gobierno había desarrollado diversas acciones en pocos días, mencionando la construcción de la zanja, la detención de 3.000 prófugos y el impulso inicial de su agenda legislativa como ejemplos de una ejecución rápida de medidas. Asimismo, el periodista sostuvo que estas acciones responderían a una estrategia orientada a concentrar la mayor cantidad de iniciativas en un periodo acotado, con el objetivo de mantener el control de la agenda pública y evitar que otros actores políticos logren instalar temas alternativos durante la fase inicial del mandato. Por otra parte, Juan Manuel Astorga indicó que, bajo esa lógica, la implementación de esta estrategia habría generado un escenario en el que sectores de la oposición han intentado articular críticas frente a las medidas adoptadas por el gobierno de José Antonio Kast durante sus primeros días. Veamos a continuación el momento. Se han tomado varias determinaciones en muy pocos días. Estamos viendo normas que se retiran. Estamos viendo anuncios de un plan de reconstrucción nacional con cerca de 40 medidas, que de hecho las analizamos el día lunes, además de ponerle urgencia a prácticamente distintos tipos de urgencia, discusión inmediata, suma urgencia o urgencia simple, a una veintena de proyectos de ley. Esto, ¿cuál es el mensaje que se está transmitiendo respecto de esto? Lo primero que uno podría interpretar, y en este sentido probablemente nadie se equivoca porque es el desde, es que el gobierno se muestra en acción desde el día 1. Este es un gobierno que se define como un gobierno de emergencia, que diseñó además un plan Desafío 90, con una inmensa cantidad de medidas para los primeros 3 meses, y lo que estamos viendo es que el presidente no ha querido dejar nada, digamos, pendiente. Parte, de hecho, desde que asume, visitando un colegio, no cualquier colegio, además escoge un establecimiento público muy bien rankeado en la PAES, la prueba de acceso a la educación superior, y en la misma noche en que se efectuaba el cóctel tradicional en La Moneda, el presidente firma una serie de decretos, además transmitidos por televisión, videos que fueron compartidos precisamente para que la ciudadanía escuchara lo que el presidente le encomendaba a los ministros, a los cuales les encomendaba una serie de misiones a través de estos mismos decretos. Y a partir de ahí, el presidente empieza a desplazarse a distintas zonas. Fue a Lirquén, fue a Putre, fue a distintas zonas para anunciar las medidas contempladas, 40 en total, en su programa de reconstrucción nacional, que tienen que ver ya no solo con las viviendas afectadas por los incendios, sino que medidas económicas fundamentalmente, aunque no solo económicas, sino que también en materia de seguridad. Se traslada al norte para el inicio del plan Escudo Fronterizo, y donde vimos a las retroexcavadoras empezar ya a cavar para construir las famosas zanjas en la zona fronteriza. Y además, lo que hemos visto es la toma de determinación de retirar o proyectos de ley, decretos que se encontraban en la Contraloría, o ponerle urgencia a una serie de iniciativas. Una de las cuales, a todo esto, fue aprobada en el día de ayer en el Senado, que terminó despachando la reforma que incorpora gendarmería dentro de las fuerzas de orden y seguridad. Se le había puesto discusión inmediata y logra avanzar, y por lo tanto queda listo ya para su promulgación y, o sea, toma razón, promulgación y publicación para que empiece a regir. Esto es, en la comunicación política, evidentemente una manera de decir: el gobierno está en acción, no ha perdido un minuto, la gente está observando muy atentamente, o al menos cada vez que se encuentra en redes sociales o prende la tele o la radio, con que el gobierno efectivamente está haciendo cosas. Pero la estrategia de lo que se llama el copamiento, que ayer lo comentábamos porque de hecho era la palabra que utilizaba el diario El Mercurio para titular lo que estaba haciendo el gobierno en materia legislativa, no es una estrategia nueva. La utilizó Ronald Reagan en Estados Unidos en la década de los 80 y ha sido replicada por el presidente Donald Trump
en su primer mandato y especialmente en su segundo mandato. Steve Bannon, un influyente asesor, de hecho, de su primer gobierno, fue el que le planteó a Donald Trump utilizar la estrategia de copamiento, que básicamente, voy a recordar lo que decía Steve Bannon, hoy día de hecho lo recuerda también un artículo del sitio exante.cl, lo único que tenemos que hacer es inundar la zona, cada día los atacamos con 3 cosas, morderán una, haremos todo lo que podamos, bang, bang, bang. Este tipo, nunca van a poder recuperarse. Ni los medios ni los partidos políticos frente a lo que estamos haciendo. O sea, es una velocidad a veces muy difícil de seguir, ¿no? Es una estrategia que tiene impacto en lo inmediato, demuestra no solamente que el gobierno está en control, sino que además instala un cierto ritmo político que es bastante evidente. O sea, además genera 2 efectos. Obliga al oficialismo a unirse detrás del gobierno, se le hace muy difícil empezar a marcar como disquisiciones respecto de un punto en particular, puede que de 1 o 2, pero es tal la batería que quedan todos parados detrás del gobierno tomando la determinación, pero por otra, descoloca a la oposición. O sea, la oposición ayer salía a criticar al retiro del decreto sobre el pingüino de Humboldt o el del proyecto de negociación ramal. Pero es tal la cantidad de cosas que está haciendo el gobierno que se le hace muy difícil a la oposición fijar un único punto de vista frente a la cantidad de cosas que el mismo gobierno está haciendo. O sea, la oposición no tiene una manera de contrarrestar lo que ha sido la instalación del gobierno, porque como es tanto, uno queda con la sensación de que el gobierno está como tomando palco, la oposición está tomando palco, observando lo que está haciendo. Algunos dicen desarmando la estantería del gobierno anterior, otros dicen tomando determinaciones, porque además en esto vimos también al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cuestionando cuánta plata le dejó en caja el anterior gobierno. O sea, hay una serie de otros elementos adicionalmente que le pegan a la oposición. Es una estrategia que tiene un sentido táctico, habrá que ver si luego la de largo plazo, la estrategia a largo plazo efectivamente rinde. Pero la oposición, o sea, puede meterse en 4 o 5 temas, pero aquí estamos viendo 30, 40 temas y por lo tanto se hace muy difícil poder seguirle la pelea al propio gobierno. O sea, si lo que quiere el gobierno del presidente Kast es ocupar el espacio político para que la oposición no tenga simplemente una esquina desde la cual comentar u operar, de alguna manera pareciera que esa táctica está funcionando. Tal como se puede apreciar en la editorial, es claro que la izquierda ha quedado sin un relato consistente desde la llegada de José Antonio Kast a la moneda, considerando que desde el primer momento su administración ha tomado el control de la agenda pública mediante decisiones rápidas y acciones que marcaron su instalación inicial. En ese sentido, incluso el primer acto oficial del presidente José Antonio Kast consistió en visitar un colegio emblemático y posteriormente firmar decretos orientados a materias que fueron definidas como prioritarias dentro de su programa, lo que contribuyó a estructurar una secuencia de acciones visibles durante los primeros días de gobierno. Asimismo, este despliegue inicial ha generado un escenario en el que sectores de la izquierda han debido reaccionar frente a iniciativas que se han ido sucediendo con rapidez, configurando un contexto político en el que las críticas han intentado articularse en paralelo a la implementación de dichas medidas. Por consiguiente, si esta dinámica se mantiene durante las próximas semanas, el desarrollo del debate político continuará determinado por las decisiones del Ejecutivo encabezado por José Antonio Kast, en un contexto donde también intervienen las configuraciones existentes tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Espero que el video les haya gustado, no olviden dejar sus likes y comentarios para llegar a una mayor cantidad de personas. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.